Y bien, pues en esta ocasión vamos a reflexionar sobre la templanza. Vamos a seguir el sendero de la templanza y vamos a identificar hacia dónde nos conduce. Pues como en el caso de Rosa, podemos ir descubriendo que en realidad nos vamos llenando a lo largo de nuestras vidas de muchas necesidades que en realidad no son naturales, son necesidades, vamos a decirlo así, artificiales, que nos van embotando el cerebro, nos van embotando el corazón, nos van generando estrés, nos van generando agobio y a la mera hora pues terminamos descubriendo, tarde o temprano, pues que no hacían en realidad falta y que muchas cosas pueden lograrse, pueden adquirirse sin necesidad de que estemos comprando, sin necesidad de que estemos adquiriendo cosas materiales que son importantes, hay que decirlo, y que hay que tenerlas de la mejor calidad posible para que duren, para que valgan la pena todo el gasto que implican, pero que definitivamente no han de constituir la pauta de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado para algo más sublime, para algo más profundo, de hecho para muchas cosas muchas más profundas que el mero consumo. Y de ahí la importancia de la virtud que estamos considerando en esta ocasión, que es la virtud de la templanza. Pero antes de adentrarnos en ella, vamos a repasar la relevancia que tiene en el desarrollo personal el que nos volvamos personas virtuosas. Es decir, hay que recordar, hay que hacer un recuento de por qué es importante que nos planteemos la virtud como nuestra principal herramienta, nuestra principal aliada de progreso personal, y es justamente porque somos seres emocionales, pero que no tienen habitualmente, o al menos completamente, control de sus emociones. Es decir, con frecuencia no seremos responsables de cómo nos sentimos, porque hay muchos componentes que tienen que ver y que entran en juego a la hora de generar un estado anímico. Hay componentes hormonales, hay componentes ambientales que pues están fuera de nuestro alcance y que pueden determinar en un momento dado el cómo nos sentimos. Sin embargo, es también muy importante tener en claro que lo que realmente es relevante en nuestras vidas no es el cómo nos sintamos en un momento dado, sino el cómo procedemos en cada momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los sentimientos en sí, como tales, pues no generan tanta consecuencia como si lo hacen las acciones que nos mueven a realizar. Es lo que hacemos o lo que dejamos de hacer lo que va a repercutir en nuestras vidas, en el ámbito personal, en el ámbito físico, por ejemplo, nuestra manera de comer, si hacemos o no ejercicio, si estamos cuidando o no nuestro descanso, o por ejemplo lo que estamos dispuestos a hacer o no hacemos en nuestro trabajo y que determina por lo mismo nuestro nivel de competencia y los resultados que se pueden esperar de nosotros, o lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestras relaciones y que tienen que ver con el tipo de correspondencia o no que podemos esperar de ellas, justamente basándonos en lo que les estamos aportando o no. Y todo esto, amigas, amigos míos, tiene que ver con lo que hacemos. No tiene que ver con nuestras intenciones así a secas, no tiene que ver con nuestras proposiciones, sino que tiene que ver con nuestras realizaciones. Y para ello necesitamos de la virtud para que salga al quite y no dependamos de nuestro estado de ánimo para hacer las cosas o para dejar de hacerlas, que es lo que lamentablemente caracteriza a la vida de muchas personas, que si se sienten anímicamente bien, si están contentas, si están alegres, si están inspiradas, como se dice, entonces sí, se ponen a emprender cosas valiosas, se ponen a completar tareas importantes en sus vidas, pero si por cualquier razón empiezan a sentirse mal, por un predicamento, por un problema, por un contratiempo, o por la interacción con otras personas, pues entonces suspenden ese hacer cosas que tienen sentido, ese completar procesos que nos llevan a resultados valiosos. ¿Por qué? Pues porque se sienten mal, se sienten deprimidas, se sienten desalentadas, se sienten atemorizadas, se sienten cansadas, y entonces, con la mano en la cintura, dejan a un lado aquello
que cuando se sentían entusiastas, cuando se sentían ilusionados, pues no tuvieron ningún reparo en iniciar, pero que no completaron precisamente porque eso es algo que caracteriza las emociones, pues van y vienen. No podemos confiar demasiado en ellas porque no suelen ser permanentes. Hoy me siento tranquilo, me siento alegre y a lo mejor mañana pues ya amanecí con el pie izquierdo y me siento fatal, me siento poca cosa o siento que no tiene sentido la vida misma, en fin, y así vamos como en una especie de alta mar en donde la corriente va cambiando de una dirección a otra, de una intensidad a otra, y sin embargo lo que sigue siendo primordial es el tipo de conducción que vamos llevando en nuestras vidas hacia un destino preestablecido y que tiene sentido para nosotros. Independientemente del clima, independientemente de la corriente marítima, estamos dispuestos a remar, si hace falta, con tal de no desviarnos de la ruta que conduce hacia a la realización de aquellos valores que tienen significado para nosotros y que ya no podemos seguir permitiendo que la realización de dichos valores pues dependa del influjo de nuestro estado de ánimo, que reitero, suele ser muy cambiante y por lo tanto no hemos, por un lado, no hemos de darles tanta importancia por lo mismo de que no son muy fiables y por otro, tampoco hemos de depender de ellos para la realización de lo que queremos y de lo que hemos identificado que tiene sentido y significado en nuestras vidas. Por eso la importancia de la virtud. La virtud, más allá del estado anímico, hace posible que realicemos, que actuemos en conformidad a aquello que nos hemos propuesto. Nos sintamos bien, nos sintamos mal, nos sintamos descansados, nos sintamos cansados, de todas maneras, apoyándonos en la fuerza que genera internamente la virtud, podemos de todas maneras seguir actuando en función de aquello que, insisto, tiene valor para nosotros y no en función de nuestro estado de ánimo. ¿Y cómo se desarrolla una virtud? ¿Cómo se adquiere una virtud? Bueno, se adquiere a través de la determinación de llevar a la práctica ciertas prácticas que van generando una nueva disposición y una nueva habilidad en mi persona. Y en el caso específico de la templanza, se trata de llevar a la práctica una de las capacidades más poderosas del ser humano, pero también hay que decirlo, una de las capacidades a las que menos se recurren, porque honestamente no se trata de una facultad, no se trata de una capacidad que sea agradable, no se trata de una capacidad que sea atractiva, y me refiero a la capacidad de renuncia. Esa posibilidad de decir que no a nuestro deseo, de decir que no a nuestro capricho, como en el caso de Rosa en Las Voces del Pensamiento, esa capacidad de decirle que no a nuestro estado anímico para poderle decir que sí a la realización de ese valor en nuestras vidas. Y justamente el desafío consiste en que la renuncia, al no ser agradable, al no ser atractiva, pues es algo que en automático solemos hacer a un lado, es algo de lo que inconscientemente nos solemos alejar, precisamente porque así actúa nuestro subconsciente, actúa en un sistema binario en el cual busca toda la experiencia de placer y de gozo que sea posible y también evita en la medida de lo posible toda experiencia de dolor y sufrimiento. Y ahí está el problema, que muchas veces por esa huida de la exigencia y la disciplina y del sufrimiento que puedan implicar, o del dolor inclusive que puedan implicar, entonces nos hacemos caso omiso de ciertas renuncias y entonces vamos cayendo en la autocomplacencia. Que la autocomplacencia es uno de los estados más negativos en términos de desarrollo personal, porque no podemos dar lo mejor de nosotros mismos en aquellos procesos que sean de naturaleza exigente, o no podemos generar una respuesta que salga de lo mejor de nosotros mismos cuando se presente la adversidad de nuestras vidas, si llevamos años complaciéndonos, si llevamos años buscando formas de pasárnosla bien y esquivamos
esquivamos, como Dios nos da a entender, buscamos esquivar formas de exigencia, formas de sacrificio, formas de renuncia que resultan fundamentales precisamente para poder desarrollar a la larga esa fortaleza interior que impida que sigamos dependiendo de nuestro estado de ánimo para la realización de lo que queremos. Con la cantante Rosario. Y bueno, quiero agradecer la llamada de Salvador Vázquez del Tintero y saludar a todos los que nos escuchen allá en la colonia del Tintero, que nos dice muy buenos y positivas las voces del pensamiento. Y agrega, es tan fácil como reciclar las cosas y darles un doble uso sin crear sentimientos de dependencia. Sí, efectivamente, la templanza también tiene que ver con el no desperdicio, con la moderación y, como bien señala Salvador, pues eso implica el que cuidemos las cosas en primer lugar y que las reciclemos siempre que sea posible y que evitemos el desperdicio y el despilfarro, porque sí, justamente la naturaleza humana tiene un rasgo que le es muy característico y es la insaciabilidad. Y por eso esta virtud es, en cierto sentido, reguladora de nuestras emociones, porque pues habitualmente buscamos a través del consumo de cosas materiales o del consumo de emociones de otras personas o el consumo de su tiempo y atención, estamos buscando saciar pues de alguna forma o de diversas formas nuestra sed de perfección, nuestra sed de plenitud, nuestra sed de felicidad, que es algo que solo podemos lograr satisfacer de manera secuencial, de manera progresiva, y justamente a través de la realización de lo valioso, no a través de la mera experiencia de lo placentero, porque esa sigue siendo la gran trampa existencial de la sociedad de nuestros días, el pensar que la felicidad consiste en sentirte bien y por lo tanto construir ese bienestar en una estructura que dependa del placer y que dependa del gozo. Pero ya hemos reflexionado en otras ocasiones pues que eso no es posible de manera permanente y tampoco lo es de manera plena. Es decir, no importa que también planifique, por ejemplo, mi día para que de acuerdo a esa planificación me la pase lo mejor posible, pues es muy probable que surja algún tipo de percance o es muy probable que algo que tenía planeado pues no se pueda dar porque se dio un imprevisto o porque por un descuido de mi parte pues omití llevar algo que necesitaba para realizar eso que me había propuesto o simplemente pues me surgió un dolor de cabeza y entonces claro es cuando se empieza a tambalear la estructura de bienestar sobre la que pretendimos darle contenido a nuestro día sin caer en la cuenta de que nuestro día pues está formado por experiencias muchas más profundas que las del sentirnos bien. Claro, siempre que sea posible, uno buscará sentirse bien, pues porque tiene sentido hacerlo, tiene sentido sentirse bien, porque uno rinde mejor, porque uno puede dar resultados que sean muchísimo mayores y muchísimo mejores que los que podríamos dar no sintiéndonos bien. Pero tampoco se trata de que pretendamos que ese sea nuestro estado final. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos podemos volver a sentir mal. Aquí de lo que se trata es de tener claro que la templanza, al movernos a evitar excesos en nuestras vidas, excesos en el consumo de cosas, excesos en el consumo de nuestras relaciones, de su tiempo, de su energía, de sus emociones, los excesos en los que podemos caer en la pérdida del tiempo, por ejemplo, o en los que podemos caer cuando le sacamos la vuelta a aquellas actividades que sean demandantes o que requieran de cierto esfuerzo. Bueno, pues en la medida en que la templanza nos evita caer en esos extremos, vamos desarrollando una fuerza interior que además viene coronada por una habitual experiencia de estabilidad emocional, porque es justamente en los perfiles golosos, en los perfiles intensos, en los que encontramos pues grandes experiencias de inestabilidad, grandes experiencias de volatilidad, por decirlo así, en donde en un momento dado están completamente deprimidos y de repente
se pasan a un estado eufórico y más adelante regresan al estado deprimido, pues y así van como dando saltos bipolares, por decirlo de alguna forma, en donde si están en el estado depresivo, pues no puedes esperar mucho de ellos, ni la vida misma puede esperar mucho de ellos, y mientras que si por otro lado se encuentran en un estado eufórico, pues tampoco hay que esperar mucho de ellos, porque tienden a exagerar las cosas de tal manera que al final del día no logran esa ecuanimidad de la que también hemos hablado, que es tan importante para darle a cada situación, darle a cada relación, darle a cada tarea el tipo de atención y el tipo de dedicación que requieren para su justa realización, ni más ni menos. Y por eso la templanza es una virtud que está tan íntimamente relacionada con, por un lado, la prudencia y por otro lado, la justicia. De hecho, forma una de las conocidas 4 virtudes cardinales que tienen que ver justamente con ese cimiento estructural, antropológico o psicológico, a través del cual nos podemos apoyar para que no dependamos de los vaivenes de la vida, para poder actuar con sabiduría y para poder, gracias a esa actuación sabia, poder obtener resultados que sean valiosos, que sean significativos y que sean sobre todo positivos. Ahora, entendámoslo bien. El que podamos aspirar a resultados positivos a veces va a exigir que sigamos procesos negativos. Y los califico como negativos en términos de comodidad, en términos de gozo, en términos de placer. No es que sean negativos en términos de su finalidad o en términos de su sentido, sino que son negativos en términos de lo que van a exigir de nuestra parte para poderlos completar, ¿no? Por ejemplo, pues el resultado positivo de la condición y la salud físicas, pues puede exigir procesos negativos como el ejercicio, en donde hay esfuerzo, en donde hay que vencer flojera, en donde hay que dedicar tiempo, en donde hay que adquirir cierto tipo de bienes para poderlo realizar, y en donde pues en sí, contemplado como tal, el proceso del ejercicio, pues no suele ser un planteamiento ni atractivo, ni suele ser un planteamiento fácil o cómodo. Sin embargo, es un planteamiento que tiene mucho sentido, porque si bien pueda ser negativa la experiencia del tener que levantarse temprano o el tener que acostarse tarde, puede ser negativa la experiencia del vencer la flojera que puede estar implícita o el cansancio. Tiene también la parte negativa de que pues hay que generar esfuerzo, y la parte negativa de que hay que pues comprarse unos tenis y comprarse la ropa adecuada para realizarlo, y tal vez pagar una suscripción a un gimnasio. Bueno, todos estos componentes que aisladamente se pueden considerar como negativos, pues cuando se enfocan o cuando se contrastan con el resultado que vas a obtener, pues definitivamente el saldo final es muy positivo, porque a pesar de esas renuncias, a pesar de esos sacrificios, pues el resultado final, que se traduce en términos de salud en este ejemplo, y en términos de condición física y hasta de apariencia, bueno, pues sales definitivamente ganón al haber realizado todo este proceso, porque ganas en términos de salud, te sientes muy bien, ganas en términos de condición física, estás lleno de energía, y ganas en términos de apariencia, porque te ves esbelto. Bueno, pues eso sí es negocio, aunque pueda costar trabajo, aunque pueda requerir esfuerzo, aunque pueda implicar sacrificio, la realización de todo el proceso. Bueno, pues así en cualquier ámbito de nuestras vidas. Si queremos resultados positivos, tenemos que desarrollar la capacidad de decirnos que no en términos de comodidad, de decirnos que no en términos de miedo también, porque aunque no lo parezca, la templanza juega un papel muy importante en la reducción de nuestra experiencia de miedo habitual en nuestras vidas, lo cual pues definitivamente contribuye a que seamos más emprendedores en ellas. ¿Por qué? Porque dejaremos de utilizar al riesgo como pretexto para dejar de iniciar cosas que puedan tener
relevancia, que puedan tener importancia en nuestras vidas, para dejar de emprender negocios, por ejemplo, para dejar de iniciar nuevas relaciones que tienen mucho sentido, pero que tal vez no hacemos porque nos da miedo el resultado que se pueda presentar, porque tenemos cobardía frente al riesgo que corremos de que salga mal. Bueno, una persona templada es una persona que, al ser más estable, al tener más dominio de sí misma, pues también puede manejar con mayor grado de libertad su experiencia del miedo y, por lo tanto, iniciar aquello que ha descubierto que vale la pena iniciar en sus vidas. Entonces, estamos reflexionando sobre la templanza. La templanza también tiene mucho que decirnos y sobre la cual ayudarnos en términos de cómo superar nuestras inseguridades y la falta de confianza en nosotros mismos. Porque la confianza en nosotros mismos, lejos de lo que muchos suelen pensar, no tiene que ver con nuestra cantidad o calidad de dones y talentos con los que contemos, sino que básicamente tiene que ver con nuestra determinación personal y nuestra capacidad para hacer las cosas a pesar de que nos sintamos con ganas o sin ellas para realizarlas, o a pesar de que nos sintamos seguros o inseguros sobre cómo las vamos a poder realizar y cómo nos vamos a poder desempeñar en ellas. Es decir, cuando procuramos ser templados, cuando procuramos evitar caer en excesos y vamos buscando a través de cierto equilibrio el que nuestra vida recorra un sendero en el cual vamos logrando completar ciertos procesos para obtener ciertos resultados, pues nos vamos sintiendo más confiados de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos pudiendo tener una idea más clara de nuestros alcances reales. Y los alcances reales tienen que ver con maratones, vamos a decirlo así, no con carreras cortas. Porque sí hay personas muy talentosas que pueden realizar cosas en un tiempo récord, cosas significativas, pero a la larga son personas que no siempre pues dan el ancho, como se dice, sobre todo cuando se presentan situaciones adversas en sus vidas. Y aquí hay que tener en claro que muchas cosas valiosas requieren de tiempo para poderse lograr y para poderse completar. Hay muchas cosas que no se pueden obtener de manera inmediata, por más que nos gustaría, por más que contemos con el apoyo de la tecnología, pues hay ciertos niveles de éxito que requieren de tiempo, y no es un tiempo corto, por cierto, para poderse alcanzar. Y en ese sentido, la templanza también nos permite ser lo suficientemente pacientes y no caer en esos exabruptos emocionales que luego llevan a muchas personas a desesperarse y, por lo tanto, a abdicar a la hora de dar el siguiente paso en el proceso que estuvieron inicialmente dispuestos a seguir para lograr un resultado específico. En las personas que no son templadas, a los que les falta esa válvula, digámoslo así, reguladora de nuestro estado anímico, pues cuando el entusiasmo desaparezca, cuando el optimismo también lo hagan, pues van a simplemente abdicar, por supuesto quejándose, lamentando que la vida sea tan exigente y tan demandante, y teniéndose que conformar pues con los pocos y pobres resultados que no han requerido de ese tiempo ni de ese esfuerzo. A lo mejor nada más requirieron de cierto talento para haberse obtenido, pero que no llegan a completar la experiencia de satisfacción en la vida. Es decir, por muy talentosos que seamos, pues tendremos que abocarnos en un momento dado o en diversas etapas de nuestras vidas a la realización exigente de ciertas tareas que están asociadas a la obtención de ciertos resultados y que están relacionados con el logro de ciertos objetivos y que no tienen que ver directamente ni indirectamente con nuestros talentos o con nuestros dones, sino que tienen que ver con la práctica recurrente, con la realización de un entrenamiento riguroso que va a terminar culminando en el resultado que esperamos. Pero si somos personas que continuamente nos estamos autocomplaciendo, que continuamente estamos diciéndole que sí a nuestros antojos, que continuamente estamos cediendo ante nuestros caprichos, pues por supuesto que no vamos a contar con ese resorte interior que nos permita contar con el empuje, con la resistencia también que se requieren
para completar esas tareas que pueden ser arduas, que pueden ser largas y que requieren de mucha paciencia y de mucha determinación de nuestra parte para poderlas completar. Por eso también es importante la templanza, porque nos hace personas que desarrollan no solo una fuerza interior de empuje para un momento específico, sino que también nos permite ampliar nuestros alcances en términos de duración. Es decir, nos vamos volviendo competentes, nos vamos volviendo capaces de soportar a lo largo del tiempo, pues las inclemencias del tiempo que pueden hacer más difícil el que podamos seguir esos procesos. En cambio, las personas berrinchudas, las personas caprichosas, las personas blandengues, que por la vía de sus excesos van perdiendo cada vez más la fuerza interior y la duración o la capacidad de durar durante tiempo y tiempo prolongado en esos procesos de exigencia o en esos estados exigentes, pues esas personas pues no pueden contar con esos recursos internos y por lo tanto no pueden aspirar a grandes realizaciones en el tema de la salud, tampoco pueden aspirar a grandes realizaciones en el tema de las relaciones y ya no se diga pues en el tema del dinero o el éxito profesional. ¿Por qué? Porque pues, no van a dar el ancho, y no van a dar el ancho porque están ensanchando sus vientres pues con todo tipo de antojos, con todo tipo de caprichos, y en ese sentido, mientras más ensanchan su vientre, pues más adelgazan su voluntad y por lo tanto no van contando con esa fuerza interior y con esa determinación interior que son necesarias en primer lugar para hacer realidad aquello que queremos hacer realidad en nuestras vidas y que implica esfuerzo y sacrificio, y en segundo lugar para poder generar una respuesta a la altura de las exigencias de la vida misma cuando ésta nos ponga a prueba a través de una experiencia de pérdida, a través de una experiencia de fracaso o a través de una experiencia de rechazo. Y entonces la fuerza interior que generó la persona templada a lo largo de los años pues es la que le va a generar el soporte necesario para no desistir, para no abdicar, para no desesperarse, para no dejarse embaucar por el desaliento y entonces mantenerse firme, mantenerse decidida en la consecución de ese resultado. Por eso no abundan las personas que sean felices. ¿Por qué? Porque no abundan las personas que sean responsables y que tengan capacidad de compromiso. Y a su vez, no abundan esas personas porque no están dispuestas a decirse que no cuando tienen un antojo o cuando tienen un capricho. Porque siguen rigiendo sus vidas por el criterio del bienestar en lugar de hacerlo por el criterio de excelencia. Y la excelencia pues exige justamente dedicación, exige determinación para poder alcanzar. Pero ¿qué pasa cuando una persona entonces no está logrando la excelencia en sus vidas? Bueno, pues simple, lo que está haciendo realidad en ellas es la mediocridad. Y por supuesto que no tenemos que ser expertos en psicología para caer en la cuenta de que cuando una persona vive inmersa en la mediocridad, pues no puede esperar resultados satisfactorios en su vida, y eso se traduce a una cosa muy concreta. Una persona insatisfecha es una persona infeliz, y una persona infeliz pues cae en la trampa mortal de estar buscando a través de la experiencia del placer compensar esa experiencia de insatisfacción. Y entonces es cuando ceden a sus caprichos y es cuando caen en esos excesos que terminan destruyendo a la larga su salud, terminan destruyendo sus relaciones más importantes, terminan destruyendo su economía personal y familiar, y entonces, claro, al final del camino lo que les espera, con lo que se topan, es con el desastre en sus vidas. Y ojo, y no dependió ese desastre, insisto, ni de la cantidad de dones o talentos con las que contaron, ni de la calidad de sus experiencias en la infancia, sino que dependió finalmente de si estuvo dispuesta a generar esas renuncias internas que van generando esa fortaleza interior que nos hace capaces de asumir los riesgos, de correr los riesgos
que sean necesarios y que invariablemente van a estar asociados a la realización de lo valioso y de lo importante y significativo en nuestras vidas. En otras palabras, no depende ni de tus dones ni de tus talentos el que logres el éxito, no dependen de una infancia maravillosa, de lo que dependen es el éxito y todo tipo de logros que tengan significado en nuestras vidas. En fin, de lo que depende esa excelencia en nuestras vidas es básicamente de nuestra disposición a exigirnos. Y dentro de las cosas que están implícitas en esa exigencia se encuentra la de no ceder ante nuestros antojos y caprichos para no caer en los excesos en nuestras vidas. Y al no caer en los excesos en nuestras vidas nos vamos volviendo templados, y al volvernos templados nos vamos volviendo fuertes y pacientes, y al desarrollar esa fortaleza y paciencia en nuestras vidas nos vamos volviendo capaces para el éxito. Entonces nuestra competencia para el éxito depende de nuestra determinación y de nuestra disposición a decirnos que no en cada momento, cuando el capricho, cuando el antojo hacen acto de presencia en nuestras vidas. Sabina. Y bueno, ya para terminar, pues quiero agradecer sus llamadas y mensajes. En primer lugar a Martina Lomelín, que a través de WhatsApp nos pregunta cuál es la diferencia entre el capricho y el antojo. Gracias, me encanta el programa. Gracias a ti, Martina. Bueno, el antojo tiene que ver con algo del momento generalmente, ¿no? Y la mayoría de las veces con la alimentación, ¿no? Se me antojó pues una concha, una dona, qué sé yo, o se me antojó ver una película. O sea, tiene que ver con deseos como del momento, que pueden ser oportunos o pueden ser inoportunos, mientras que el capricho tiene que ver ya como con una postura más recurrente, ¿no? O sea, encapricharse con un tema, pues ya no es una cuestión de solo un momento, sino que suele ser algo más habitual y más permanente. Por su parte, Marta de San Juan, saludos a todos los que nos escuchan allá, nos escribe en WhatsApp: yo tengo que bajar de peso y no puedo renunciar al pan. Esto me frustra, es terrible. ¿Cómo puedo lograrlo? Gracias, excelente programa. Ok, Marta, gracias por comunicarte con nosotros. Yo te sugiero no te pelees con el pan, en el sentido de que no trates de suprimir el antojo, porque lo único que vas a lograr es más tensión en tu vida. Más bien te propongo que comiences con comer algo más sano, aunque durante un tiempo no dejes el pan. Come más verduras, come más frutas, y entonces vas a ir logrando esa templanza, pero por la vía positiva y no tanto por una renuncia tan difícil como la que te estás planteando. Empieza a incorporar más alimentos sanos en tu dieta diaria, y vas a empezar a notar que vas a poder desplazar los alimentos que no son tan sanos. ¿Por qué? Porque te vas a ir llenando de confianza y te vas a ir sintiendo cada vez mejor con los alimentos sanos que vas incorporando. Por su parte, Omar Quiroz, a través de WhatsApp, nos dice: ¿podemos hablar en un programa de los antojos emocionales? Gracias, excelente programa, felicidades. Gracias a ti, Omar, pues sí, lo vamos a considerar con mucho gusto. No me queda muy claro a qué te refieres con antojos emocionales, pero bueno, me lo quedo de tarea. Y también Juan Antonio Camacho de San Juan del Río nos dice: don Andrés, hace algunos programas tocó el tema del coraje. Agregado a la templanza, creo que a todos nos hace falta. Pero pensaba que quienes la pseudoselección de fútbol mexicana y por supuesto nuestros gallos blancos pusieran en la cancha esto que usted nos comenta a través de sus reflexiones, otros fueran los resultados deportivos. Pues sí, en el deporte, como en los negocios, como en las relaciones, lo importante es la exigencia y no la complacencia. Gracias, Juan Antonio, por tu comentario. Y finalmente, Minerva González de Villas de Santiago, saludos allá a todos los que nos escuchan en Villas de Santiago, nos dicen: ¿podrían pasar este programa como repetición otro día? Es que hay programas que repiten que no tienen contenido, y sí, ojalá lo tomen en cuenta. A veces por el trabajo no me da tiempo. Gracias, Minerva. Bueno, pues cuando no puedas escucharnos en vivo, está la opción de hacerlo a través de mi página de internet, www.andresmares.com. Ahí en la sección de inteligencia emocional están los videos
que saco de este programa para que puedan escucharlos en el momento que lo deseen y en el lugar que lo deseen. Voy un poco atrasado, no he subido los programas más recientes, pero con paciencia, ténganme paciencia, los voy a ir subiendo progresivamente. Y bueno, pues para ya cerrar nuestra reflexión de esta mañana, el tema de la templanza no tiene que ver solamente con el tema de los alimentos, tiene que ver con el tema del tiempo. Por ejemplo, hay mucha templanza cuando dedicamos el tiempo que nos propusimos a una tarea determinada y entonces respetamos nuestra agenda. También hay templanza cuando buscamos atemperar más nuestras emociones, y si solemos ser muy enojones, pues bajarle 3 rayitas al grado de intensidad de nuestro enojo. O también hay templanza cuando, por ejemplo, nos proponemos hacer las cosas más importantes de nuestras vidas, pues hacerlas más despacio, porque ya también hemos caído en los excesos que se asocian a las prisas y a los aceleres en nuestras vidas. Y entonces proponernos, pues no sé, hablar más despacio, comer más despacio, tal vez manejar más despacio, caminar más despacio, leer más despacio, en fin, acariciar más despacio, pues puedan ser experiencias muy poderosas de templanza, porque estaremos diciéndole que no a nuestra impulsividad. Y bueno, pues con esto terminamos nuestra reflexión de esta mañana. Como siempre, agradeciéndoles su interés y su participación. También allá en la producción a la Virichina, que hoy estuvo así súper relajada, me da mucho gusto. Y al Chilo, que siempre está sonriendo y relajado allá en los controles. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.